Bienvenidos a Será Viral. Miren, cada vez se pone más complicada la cosa hasta para opinar en redes sociales. Son tiempos en los que un comentario que no le guste a un político podría llevarnos al banquillo de los acusados y no estoy exagerando. Casos, hay varios, por ejemplo, lo que le pasó a Carla Estrella Murrieta, una ciudadana de Sonora que enfrenta un proceso por criticar al diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y a su esposa, Diana Karina Barreras. La publicación decía lo siguiente, abro comillas, así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas, cierro comillas, es el mensaje que publicó Carla en la red social X, antes Twitter. Bueno, pues para hablar del tema, hoy nos acompaña la propia Carla Estrella Murrieta. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bien. El gusto es mío, muchas gracias. Y por supuesto, para profundizar, analizar este y otros ejemplos, está con nosotros Marta Tagle. Marta, politóloga, consultora en género y por supuesto en temas de derechos humanos. Marta, bienvenida. Qué gusto saludarles, Carla, Juan. Por aquí estamos. Gracias a las dos. Bueno, pues vamos a entrarle y vamos a contextualizar un poco. Carla, finalmente este mensaje al que hacía referencia te lleva a enfrentar un proceso. Cuéntanos al respecto para tener el contexto, por favor. Sí, el año pasado, en el marco del proceso electoral, yo hice un comentario en mi red social, en Twitter, acerca de los candidatos que iban por la coalición. Ya se habían anunciado los candidatos, ya se había dicho quién iba por las diputaciones locales, los federales, quiénes eran las fórmulas para el Senado. Y de repente cambian a uno de los candidatos a diputado federal. Dicen, en lugar de fulano, va Mengana, ¿no? Y así sin mayor explicación, nomás dijeron que fulanito ya no iba a ser candidato y lo mandan junto con otra persona a una tercera fórmula para el Senado, a pesar de la coalición por Morena ya tenía dos fórmulas. Y pues era innecesaria una tercera fórmula a mi punto de vista. Y curiosamente la persona que entraba como candidata a diputada federal es familiar de un conocido actor político, ¿no? Con mucha influencia en Morena. Entonces, pues a mí se me hizo sospechoso y en ese sentido pensé que podía hacer uso de mi libertad de expresión y opinar en mi cuenta de Twitter. Tú estabas en tu casa un día, tomaste el teléfono y dijiste, voy a opinar. Tú no así eres... veo la noticia. No me dedico a la política, nunca lo he hecho, no pertenezco a ningún partido, entonces soy una ama de casa. Y pues tenía tiempo libre, estaba con el teléfono en la mano, vi la noticia y se me hizo fácil opinar, o sea, dije yo, qué sospechoso, quitan a fulano para poner a Mengana, que es familiar de tal político. Y así lo expresé, o sea, era una crítica a un posible caso de nepotismo, al cúmulo de poder que tienen muchos políticos, muchas familias, y que se da en todos los partidos, la verdad. Entonces, y con otras familias que lo ejercen, pues también he opinado al respecto. Así fue mi tweet. No pasó a mayores, creo yo, en ese momento. Poca gente lo vio, poca gente lo comentó, a lo mejor no les interesó el tema, no sé. Y a los 2 días me llega una notificación por parte de Twitter a mi correo electrónico con el que me conecto yo a la red, notificándome que tenían una denuncia que les había llegado de parte del INE pidiendo que borraran ese tweet. Entonces ellos me informaban que yo no había incumplido con las normas de la comunidad, entonces no lo iban a borrar y que además creían en la libertad de expresión y era una carta larga, pero me decían que yo podía borrarlo si con eso me sentía más tranquila o podía buscar ayuda legal. Incluso me daban ligas de asociaciones que defienden la libertad de expresión y todo. A mí se me hizo demasiado ese asunto, ¿no? Como pensé, ¿para qué vamos a usar recursos públicos en borrar un tuit? O sea, en una opinión de una ciudadana con 6,000 seguidores, ese tuit lo vieron 200 personas, o sea, no le veía yo No te mayor imaginabas, caso. claro, no te imaginabas que iba a crecer,
decía yo que te iban a sentar en el banquillo de los acusados. Vamos quizás a sintetizar un poquito, ¿en qué termina esto? ¿Te han obligado, te han sentenciado a disculparte? Cuéntanos al respecto. Sí, yo pensé que era así como lee uno de que a fulanito le cerraron la cuenta unos días o tuvo que borrar un tuit. Pensé que era una situación de ese tipo que tiene que ver más con incumplir normas comunitarias de la red en la que te estás expresando. Entonces, borré el tuit, pensé que ahí iba a quedar ese asunto y no, o sea, a los 2 días me llegó ya la denuncia, me notificaron en mi casa, o sea, se dieron a la tarea de buscar mi nombre en el padrón electoral, en mi dirección, y vinieron a notificarme en persona. A mí me sorprendió mucho y bueno, ahí en la denuncia decía la metodología, cómo le habían hecho para encontrarme, buscaron mis datos No, en tienen todas todo, las claro. redes, tienen todo exactamente. Entonces me notificaron, tenía yo un plazo muy corto para contestar. Ujú, Y yo no me dedico a eso, evidentemente no tengo abogados que me defiendan, que sepan, mucho menos en materia electoral, ¿no? claro. Entonces sí fue difícil porque tenía que yo encontrar a alguien que me ayudara. Yo en el momento lo tuiteé, dije, oiga, me acaban de notificar, pasa esto. La gente lo tomó como, no sé, no pensaban, me decían, Sí, no les no, contestes, no se ¿qué iba te a van a hacer? ¿quién se iba a imaginar que iban a llegar a este punto? Vamos a hacer una pausa, Carla, para que ahorita nos cuentes el tema de la sentencia. Mientras tanto, Marta, hasta ahorita de lo que nos ha narrado Carla, ¿qué piensas? ¿Cómo ves la primera reacción que tuvieron los protagonistas que les molestó tanto y que empezaron con esta ruta que ya nos narraba Carla? Bueno, pues primero quisiera yo decir que es inaudito, pero en realidad ya no lo es tanto porque desafortunadamente el caso de Carla se suma a otros varios que aunque tienen que ver más con figuras públicas, han pasado por el mismo tipo de denuncias, comunicadores como Héctor de Mauleón, como Laisha Wilkins y otras personas más. Y el tema es que ya no está siendo tan inaudito. Y lo que es realmente absurdo y a quienes hemos luchado por el reconocimiento de la violencia política para que ésta se sancione, nos parece realmente muy lamentable el que se esté utilizando esta figura que busca censurar voces críticas en las redes sociales. El otro día yo escuchaba también a otro de los tuiteros que fue también denunciado por violencia política de género contra un hombre, ¿no? Que decía que la única voz que tienen, o sea, la única herramienta que tiene un ciudadano es su voz, su Claro, libertad de expresión y está siendo limitado por esto. Y sucede en el sentido de que sin duda Carla ahora ya se la piensa 2 veces antes de escribir cualquier cosa en su red social. De hecho, hemos visto cómo ha tenido que estar publicando esta disculpa pública a la que le obligaron a hacerlo, pues con mucho cuidado y reproduciendo este tema del dato protegido para no incurrir en ninguna otra falta. Pero ya no solamente pasa con ella, sino que sí, muchos otros claro. actores, políticos o no, o ciudadanos comunes, se la están ya pensando y eso se llama censura. O sea, veas por donde le veas, el que tú ya te lo dudes 2 veces o 3, decir, chin, y si lo publico y si me denuncian, eso se llama censura. Y además con una figura como es la violencia política contra las mujeres en razón de género, que si quieren ahondamos con ella a más detalle, pero que, insisto, es una figura que las mujeres que nos dedicamos a la política, quienes hemos sido legisladoras, impulsamos justamente para poder garantizar que las mujeres que estamos en la política podamos hacer política sin que nos estén violentando. Y generalmente, porque además hay estudios, quienes ejercen esa violencia son principalmente los hombres y los hombres de tu propio partido o de los partidos que están en contienda. O sea, no son los ciudadanos. Y ahorita son esos hombres, porque detrás de esto, al final de cuentas, hay hombres que detrás de esta estrategia, los que están Claro. utilizando una figura como esta en contra de una mujer como Carla Estrella y me temo que incluso también violentando sus derechos, entre ellos un derecho civil básico fundamental en la libertad Ujú. de expresión y los derechos civiles y políticos en todo el tema de derechos humanos forman parte de una generación de derechos que también deben de Claro. estar salvo por parte de la Constitución. Pues yo creo que no solamente Carla se la está pensando 2 veces, yo creo que todos, pero aquí hay algo muy interesante porque nos ponías algunos ejemplos de influencers, no sé, tengo aquí a Luis González Valdés, un periodista de Campeche que se ha enfrentado pues, a todo lo que ha emprendido en contra de la gobernadora Laida Sansores, pero el tema de los ciudadanos, como es el tema de Carla, que nos dice soy una ama de casa,
soy una persona que no tiene nada que ver con la política y que ahora está enfrentando esta situación, es lo más preocupante. Vamos a continuar con esta narrativa, Carla, para entrar específicamente a la sentencia. Te piden que hagas finalmente, que cuéntanos de esta disculpa y sobre todo de cómo se da, porque pues, se sigue protegiendo el nombre y estos asuntos que resultan hasta un tanto curiosos, ¿no? Sí, después de la sala regional, que fue esa, en abril del año pasado dieron la sentencia donde me condenaban a publicar un extracto de la sentencia y dejarlo fijo durante 30 días en mi cuenta eh, de Twitter, a disculparme durante 30 días con ese mensaje que ellos me dicen cómo tiene que ser sin moverle ni una sola palabra. Tengo que pagar una multa, tengo que tomar un curso de perspectiva de género. Me dieron ¿De cuánto es la multa, Carla? 10 UMAS. ¿Ok? Que sería el, no sé si sacaste en algún momento Mil la y conversión, ahorita feria, lo. menos de 2,000 pesos. Ok, Ajá. menos de 2,000, Y como quieres una multa, ¿no? Simbólico y todo, como quieres una multa. ¿Qué es más, una Carla? multa. Ujú. Y tengo que leer bibliografía especializada en lenguaje incluyente para sensibilizarme. Y además estaré durante año y medio en el padrón de personas sancionadas por violencia en razón de género. Todo eso me condenaron desde la sala regional. Yo apelé a esa resolución y pasó todo un año en que ahora hace un mes más o menos, en la sala superior, con un voto dividido, había ese día de la sesión estaban solamente 4 magistrados. Dos votaron a favor de que retiraran pues esa sanción hacia mí y dos que no, pero el voto de calidad lo tuvo la ministra presidenta y ella, que ya había votado que no, volvió a votar que no, que yo merecía todas esas sanciones, ¿no? Bueno, pues la verdad es que resulta muy extraño y no sé qué piensas, Marta. ¿Es esto un exceso? ¿Tú lo observas como un exceso al final? Sí, lo considero un exceso porque por eso me gustaría desmenuzar un poco lo que es la Por figura favor. de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tiene un nombre muy largo, pero justo debe de tener ese nombre porque se quiso pues amoldar muy bien a la situación concreta. Porque violencia política efectivamente puede suceder contra cualquier persona, no necesariamente que esté en la política, porque tiene que ver con el hecho de alguna acción o omisión que limite tus derechos políticos, no solamente el votar y el ser electo, sino incluso, por ejemplo, comunidades que se han tenido que desplazar por la violencia que hay en sus comunidades, eso se puede considerar violencia política. Entonces, primero, esa es la violencia política en general y puede ser contra hombres, contra mujeres, contra comunidades, cuando se limita un derecho político que tienes reconocido en la Constitución. Pero por eso no era suficiente solamente hablar con violencia política. Después era contra las mujeres. ¿Por qué de manera específica contra las mujeres? Porque las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos hemos venido tarde. Las mujeres se nos reconoció nuestro derecho al voto hasta 1953 y después han sido necesarias un montón de acciones para que finalmente estemos llegando a ejercer el derecho a ser electas, no solamente a votar y a tener parte de las decisiones públicas. Entonces se tenía que especificar. Por eso este caso que te decía de que un hombre que fue sancionado por violencia política de género contra un hombre, pues es totalmente absurdo, porque el Claro. tipo es violencia política contra las mujeres. Y finalmente, en razón de género, es que es precisamente este tema del por lo cual pretenden, o más bien sancionaron a Carla y con lo cual quieren justificarlo. Se utilizan cuestiones de género en el sentido de que tú no llegas por ti misma, sino que estás llegando a lo mejor por apoyo de otras personas, en este caso tu marido. Y eso se puede considerar violencia política contra las mujeres en razón de género, el que no llegues por ti misma. Pero el asunto es que Carla no tiene, por ser una ciudadana común, no tiene la capacidad ni la facultad de limitar el derecho de esta legisladora. O sea, no está limitando ni obstaculizando el derecho para ser electa. Emitió una opinión con respecto a cómo había llegado a la lista, pero no está limitando. O sea, por esa opinión ella no fue
retirada de la candidatura, ni hubo una campaña en redes en su contra. Es una opinión de una ciudadana. Por eso te decía, la otra parte es ver quién ejerce esta violencia y me parece que la ciudadanía simple y sencillamente puede emitir libremente sus expresiones porque, y ahorita si quieres en mi siguiente intervención me gustaría comentar que a mí me parece que además el tribunal está violentando los derechos políticos de Carla. Qué interesante, y aquí por eso yo hacía énfasis en esto, Carla, porque, a ver, tú no ejerces un liderazgo, no sé, en tu estado, no has presidido algún partido, no es por subestimar la figura de ama de casa, eres una ama de casa que decía, yo al principio tomaste el celular y dijiste, pues voy a opinar porque no me gusta lo que está pasando, como cualquiera de nosotros que de momento ejerce una opinión en redes sociales, pero vaya que esto escaló. ¿Tú qué ves más allá de esto, Carla? Es decir, ya lo estás enfrentando, tú lo observas como censura, es algo que se podría replicar. ¿Qué le podrías decir a la gente? ¿Realmente hay que tener cuidado al momento de escribir en redes o hay que aventarnos y no tener temor? ¿Qué observas al día de hoy, Carla? Bueno, yo estoy cuidadosa porque yo ya tengo un antecedente, entonces si tengo miedo, te estoy con precaución de que no caiga otra denuncia sobre mí, porque pues al ser una persona reincidente, las multas suben, las sanciones son mayores, entonces yo sí tengo cuidado, pero yo lo que pediría y lo que veo ahora después de ese tiempo, que lo que hay que hacer es cambiar ese proceso sancionador para que las personas, los ciudadanos comunes, pues no entremos en esos supuestos, que haya un mayor filtro, que los supuestos en los que se comete la violencia política en razón de género sean más específicos, no solo por opinar, así como la figura de calumnia que no aplica para los ciudadanos, porque Ujú. también fui denunciada por calumnia en esa misma denuncia, y ahí dijeron, no, ella no es sujeto de esa sanción al ser un ciudadano, al no pertenecer a un partido. Me parece que la violencia también debería de haber un filtro igual, parecido, para que si no hay un tipo de amenazas físicas, una cuestión que realmente ponga en peligro o que comprometa, ¿no?, a esa persona, el opinar que no sea una razón, aunque esa opinión sea incómoda, sea a lo mejor en un tono fuerte, en un tono a lo mejor hasta, no sé, Claro. que así es, altisonante, pudiera ser, que no es mi caso, yo no fui grosera, yo no sé palabras que pudieran amedrentar a alguien, que creo que lo que tendríamos que hacer es, como ciudadanos, pues es pedir, exigir que se cambien las leyes. Parece que realmente fue un tema de tocarles el orgullo o el ego, o no sé, que fue lo que les molestó y que les llevó a reclamar de esta manera, ¿no, Carla? No entiendo yo por qué escogieron mi tweet para dejar un precedente, ¿no? Porque Yo de que verdad hay, debo decirte, Carla, que me parece soberbia, porque, o sea, están sobrados, ¿no? O sea, ¿cómo por un mensaje de esta naturaleza que además ellos mismos lo hicieron grande? O sea, seguramente si hubiera quedado ahí con tu tweet, con tu posteo, pues no hubiera pasado Sí, mayores, claro. pero ahora todo el mundo lo sabemos, sabemos de este nepotismo porque sin duda lo hay, y me parece, es una soberbia, o sea, no lo puedes ya tocar ni con el pétalo de una palabra, es realmente increíble el tabique donde se subieron y se marearon, perdón, pero a mí me parece esa la circunstancia en la que se encuentran estos personajes del partido que está en el poder. Hace algunos meses, semanas, veíamos en el Senado a un ciudadano que tuvo que ofrecer una disculpa al entonces presidente del Senado y me suena un poco parecido porque Así la es. crítica era en ese sentido, de verdad era necesario llegar hasta ese punto. Eh, Carla, solamente para cerrar esta idea, ¿qué pasa si en algún momento no cumples con lo que dicta la sentencia? si no cumplo, pues hay medidas para hacerme cumplir, ¿no? Y una de ellas es congelar cualquier cuenta bancaria que esté Oh, a mi nombre. La multa se la cobran, pues ahora sí como dicen, a lo a lo chino. chino. Pero aún así, aunque se cobren a lo chino, si no cumplo con las otras resoluciones que tengo que hacer, la cuenta dura congelada hasta que yo cumpla, ¿no? Y la penalización, además, la multa va subiendo. Híjole, Entonces, no, no, esa es la pues consecuencia. definitivamente hay que cumplir con la sentencia, ser cuidadosos. Una pregunta en el mismo sentido, Marta,
¿Qué decirle a los ciudadanos? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Hay que tener cuidado de verdad con esto? ¿O de alguna manera decir, no, bueno, yo voy a ejercer mi libertad de expresión y vamos a ver hasta dónde llega este asunto? ¿Qué decirles, Marta? Pues yo creo que como en el caso de Carla y otros, hay que dar también una defensa legal a proteger los derechos de la ciudadanía, porque me parece que la sentencia que se emitió contra Carla también ejerce violencia política. Claramente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde viene reconocida la violencia política en el artículo 20 ter, dice en el numeral 21 que imponer sanciones injustificadas o abusivas impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Y a mí me parece que esa sentencia es total y absolutamente injustificada y abusiva y está violentando un derecho civil como es la libertad de expresión. Entonces creo que tenemos que dar la batalla juntos para defender también los derechos de la ciudadanía a expresarse libremente y que pues los políticos y las políticas no tengamos la piel tan suavecita y no seamos capaces de responder hasta esto. Y que en realidad esta figura se utilice contra los verdaderos violentadores. O sea, a mí me parece inconcebible que personajes como el que era el presidente del Senado, el que era el que quiso ser gobernador de Guerrero, Félix Salgado, no estén en el padrón de violentadores y a Carla sí la pongan por un simple tuit, cuando ellos incluso sobre ellos recaen, por ejemplo, en Félix Salgado recayó incluso a denuncias de abuso sexual y nunca pudo estar en el padrón de violentadores por violencia política. Entonces necesitamos que los verdaderos violentadores sean los que estén sancionados y no sea la ciudadanía. Entonces, yo lo que diría es que hace falta que sí nos defendamos, que la ciudadanía cuente con mecanismos de defensa, porque ya imagino que Carla no solamente la multa, sino además esta sanción le ha obligado a buscar ayuda legal y eso implica pues gastos, en fin, y ningún ciudadano debería estar pasando por esto porque a un político se le ocurrió inconformarse por una opinión que ella tuvo. Definitivamente. Carla, más allá de la parte legal, de lo que has tenido que enfrentar, ¿cómo te sientes? ¿Tienes temor? De momento ya nos decías, has sido más cuidadosa, pero ¿qué hay más allá de esto? ¿Cómo te ha impactado en lo cotidiano? Sí, la verdad sí tengo ansiedad, sí tengo ese miedo que me vaya a pasar algo, ¿no? A mí o a mi familia. Sí vivo en alerta, ¿no? Estoy pendiente, no descanso bien, sí estoy con esa mortificación. No es cualquier cosa, no te estás, digamos, peleando con un vecino. Son estas personas, hay poder, hay fuero, están envalentonados. Ahorita hablamos un poco de la soberbia, efectivamente, y no es para menos este sentimiento que nos narras. Marta Tagle, el asunto de la censura en los últimos años lo hemos visto meses con diferentes rostros. En Puebla, por ejemplo, se aprueba una ley en contra del ciberacoso, pero lleva pues varios tintes ahí como de censura. El propio gobernador, ya una vez que la habían aprobado, dijo, bueno, pues vamos a pedir que la revisen, ¿no? Hemos visto lo que pasa en Campeche con el periodista, decíamos, Luis González Valdés, que lo condenaron a no ejercer el periodismo 2 años, tiene que pagar una multa enorme. El tema sigue abierto porque un tribunal ya lo estaba favoreciendo, pero no está cerrado el caso. ¿Qué te dice todo esto, Marta? ¿Hacia dónde nos estamos perfilando? Hay quienes dicen, son unos exagerados antes, ¿por qué no decían nada cuando estaba el PRI y demás? La realidad es que estamos viviendo un tema de censura que tiene diferentes rostros y se va armando como el mapa a través de los estados y demás. ¿Qué piensas de esto? Sí, es muy terrible la situación que estamos hablando, de la que estamos hablando el día de hoy, porque sin duda uno de los derechos políticos fundamentales en cualquier democracia es la libertad de expresión. Es decir, si la ciudadanía no tiene medios para poderse expresar y además lo encontramos a través de las redes sociales, esta posibilidad de opinar, de dar que pueden ser opiniones válidas o no, pero como ciudadano tienes el derecho de opinar lo que pienses, estés a favor o en contra. Esa es una libertad que tenemos todas las personas y en tal sentido, pues tú puedes o no adherirte a una opinión. Y esto lo que configura es un sistema total y absolutamente autoritario, aunque no lo queramos ver así, y aunque como tú bien dices, a veces nos acusan de alarmistas, si no tiene la ciudadanía libertad de expresión, si los políticos, te digo, están ahora con la piel muy delgada y a cualquier cosa la están censurando, cerrando las posibilidades de que se escuchen opiniones, ya sea de ciudadanos o también de medios de comunicación, es simple y
sencillamente la antesala a que nadie pueda opinar y que todo el mundo tenga que pensar de la misma manera. Y eso no se llama democracia. La democracia es diversa, plural, con una gran cantidad de formas de pensamiento, de ser, de vivir, y así tenemos que vivir en una sociedad como la que hemos construido y que nos hemos tardado tanto tiempo en llegar a este momento como para permitir que se cierren estos canales de libertad que, como digo, costó trabajo a la ciudadanía conquistarlos. Gracias, Marta. Pues así estamos llegando al final de esta charla. Yo les agradezco muchísimo a las dos el que nos ayuden a entender, a dimensionar tu caso, Carla, a conocerlo más a detalle, y a ti, Marta, pues el dimensionar que esto solo es un botón de muestra de algo que se está repitiendo en diferentes lugares. ¿Alguna idea para cerrar, Carla? ¿Con qué te quedas de lo que has tenido que vivir en estas semanas? Me quedo con la unión que hemos mostrado todos, yo creo, los ciudadanos, no nomás los que están en redes, también esto ha permeado en general a la ciudadanía que normalmente no se interesa por las redes sociales y se están enterando y la verdad es que el apoyo que he tenido es muy grande. La verdad es que nos ha demostrado, o siento yo que ha demostrado que hay límites para los políticos que no deben de cruzar, pero que también nosotros como ciudadanos también tenemos que poner límites, o sea, de repente vemos que suceden cosas y no decimos nada, no alzamos la voz, pero todos, o sea, lo que nos ha demostrado esto es que si nos unimos, pues nos van a escuchar, ¿no? Gracias, Carla. Marta, ¿con qué te quedas? Me sumo a esta última idea de Carla. Unidos, la ciudadanía hacen la fuerza y lo hemos visto, incluso se han visto obligados a modificar ciertas cuestiones en la ley. Recordemos, por ejemplo, la de telecomunicaciones ante la crítica que hubo con esta posibilidad de la espía, del control gubernamental de los datos. Recularon y tuvieron que hacer modificaciones, pero hubo una gran presión ciudadana. Entonces yo creo que así debemos hacer con este tema de Carla, que sin duda sea la punta del iceberg que lleve pues todos estos otros temas de censura que estamos viendo a partir de utilizar una figura como la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias, y para cerrar, ahora sí, Carla, en una palabra, en una sola palabra, ¿cómo definirías toda esta situación? No sé, no tengo yo palabras, la verdad, no encuentro. Claro, Absurdo se me hace que es, yo creo, la palabra correcta. absurdo, absurdo. Marta, para ti, en una sola palabra, ¿cómo definirías todo esto? Censura 4T. Censura 4T, un absurdo, definitivamente. Sin duda. Bien, pues les agradezco mucho a las dos. Llegamos al final de Será Viral. Muchas gracias a Carla por habernos compartido pues, su testimonio completo. Carla Murrieta, ciudadana, habitante de Sonora, que se está enfrentando a todo esto. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Y agradezco también, por supuesto, a Marta Tagle, politóloga, consultora en género y también en temas de derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender todo esto, Marta. Qué gusto estar aquí en Será Viral. Gracias, y de verdad que será viral. A mucha gente no le va a gustar de momento lo que decimos aquí, pero no, por supuesto, estamos en contra de la censura, hay que decirlo y hay que defender nuestra libertad de expresión. Gracias a las dos. Gracias. Gracias a ambas, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio. ¿Qué piensan? De verdad está complicada la cosa en cuanto a lo que uno opina en redes sociales. Hay que tener cuidado porque podemos enfrentar alguna situación como la que le ha tocado a Carla que hemos estado narrando. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir el video, pero sobre todo, acompáñenos en el siguiente episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.